Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que se han podido conectar. En nombre de Poratec les agradecemos muchísimo la oportunidad de que se tomen este tiempo para compartir con nosotros. Lo que el día de hoy vamos a hablar es por qué diseñar una estrategia de datos en la nube, ¿no? Así que comencemos. Muy bien. Lo primero que tenemos que poner, evidentemente, siempre son los antecedentes. Los que saben dicen que la información o los datos, realmente los datos dentro de nuestra organización se duplican cada 3 años, ¿no? Es decir, literalmente en 3 años vamos a tener el doble de datos, ¿no? No necesariamente información, dentro de nuestra propia organización. La cantidad de información está creciendo fuertemente por prácticamente varias razones, ¿no? Una de las primeras razones tiene que ver con el Internet of Things, ¿no? Evidentemente, cada dispositivo conectado, y no hablo de un dispositivo como un teléfono celular, sino hablo de sensores, hablo de rutas, hablo de dispositivos comerciales, hablo de puntos de ventas, van a incrementarse de manera importante, ¿no? El tema del Internet of Things, al final, lo que va a gestionar es que los conceptos de Big Data famoso vayan a crecer de igual forma, ¿no? Los ERPs, como ustedes saben, sobre todo para los que estamos en el mundo de SAP, la base de datos simplemente por estar prendida y por estar haciendo la transaccionalidad que hacemos todos los días, crece 20% año con año, ¿no? Así que eso es muy importante. La cadena de suministro, de igual forma, genera mucha información, no solamente por la información que se genera en las rutas, ¿no? Sino por la información que se genera verdaderamente al estar integrando toda la cadena de producción y de suministro a la información que tenemos nosotros. Así que eso finalmente hace que el tema de Business Intelligence pues tenga mucha presión y pues literalmente cada vez tengamos que empezar a analizar más y más información. Por otro lado, si ustedes ven este slide un poco como el retrato de lo que es nuestras organizaciones, ¿qué es lo que sucede? Es que tenemos nuestro ERP, es decir, muchos de nosotros utilizamos SAP como ERP, pero puede ser cualquiera que ustedes gusten y manden, ¿no? Tenemos nuestros sistemas legados, aquellos sistemas que finalmente cuando se implementó SAP o se implementó nuestro ERP, por alguna u otra razón no pudieron ser absorbidos por el mismo ERP. Tenemos bases de datos, ¿no? Cientos o al menos decenas de SQL servers que tenemos por ahí, algunas herramientas que tengamos seguramente en Oracle, ¿no? Todo esto. Y hay algo muy interesante, ¿no? Lo que en el mundo del software se dice es que finalmente el mundo se ha vuelto cloud, es decir, el tema del multicloud es una realidad que no podemos evitar y simplemente es por algunas razones, ¿no? Si ustedes evalúan todos los CRMs que hay en el mercado, los decentes, por supuesto, ¿no? Absolutamente todas son cloud, ¿no? Incluyendo los grandes, ¿no? O sea, las estrategias de SAP, las estrategias de Oracle mismo, de Microsoft. Si ustedes recuerdan que tenían grandes CRMs on-premise, todos ellos los suicidaron ellos mismos, o sea, sus propias marcas mataron esa versión y renombraron y construyeron una nueva basada en la nube. Así que no importa qué CRM estén utilizando ustedes, es muy probable que esté en una nube, y eso quiere decir en algún lugar del mundo, ¿no? De igual forma, todas las herramientas de Human Capital Management o herramientas de recursos humanos, en su inmensa mayoría, ¿no? Al menos otra vez las importantes, son nube, ¿no? Todas las estrategias de mapas digitales, ¿no? Por supuesto Google Maps, ¿no? Otra vez todo es nube. Y al menos en México, los que tenemos esta situación, ¿no? Todo el PAC famoso o el sistema de facturación son nube de igual forma. Así que simplemente por esta estrategia que les acabo de decir de esta manera, ¿no? Nosotros necesitamos de conectarnos a otras nubes. Por el otro lado, ¿no? Si revisamos un poco hacia los clientes, no, de igual forma los e-commerce, la inmensa mayoría, no importa si incluso estamos dentro del mismo SAP, Hybris, por ejemplo, ¿no? Es un e-commerce, está en la nube y no necesariamente en nuestra nube, ¿no? Sino está otra vez en alguna nube, donde quiera que ésta sea. Y si nos vamos para atrás, todas las cadenas de suministro de igual forma
Si bien es cierto que a lo mejor no muchas son nube, lo que sí sucede es que hay muchos portales con los que tenemos que interactuar y que de alguna u otra forma, pues la información está en otro sitio que no es el nuestro, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos es que esta realidad no va a cambiar, ¿no? Esta realidad lo que va a hacer es incrementarse y literalmente nosotros tenemos que estar preparados en nuestro ambiente para trabajar en un ambiente multicloud, ¿no? Multinube. Entonces, cuando los fabricantes o cuando los que estamos en este negocio decimos que el negocio es multicloud, no necesariamente estamos diciendo que nuestro ERP o nosotros como compañía tenemos que apostarle a Google o tenemos que apostarle a AWS o tenemos que apostarle a Azure, ¿no? No necesariamente. Lo que estamos diciendo finalmente es que si nuestra estrategia está en una sola nube, la nube de nuestra compañía, lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que muchas de la información y muchas de las aplicaciones no necesariamente están en nuestro control. Así que esto es muy importante que lo tengamos en contexto. Así que, ¿cuáles son los problemas de negocio que suscitan estos problemas? Entonces, a mí me gusta mucho explicar este proceso, ¿no? En aras de montar un ejemplo bueno, ¿no? Como ustedes saben, mucha de esta estrategia que les estamos mostrando el día de hoy fue resultado de un proyecto muy grande que hicimos con una refresquera a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que sucedía es que cuando, por ejemplo, nos sentamos y empezamos a platicar con ellos en el concepto o el dato maestro cliente, ¿no? Entonces decíamos, ok, ¿quién es el dueño del cliente? O sea, ¿quién dentro de la organización, cuál es el área o cuál es la persona que es responsable del dato maestro cliente? Evidentemente nos lleva a la cabeza que finalmente es la gente de ventas, ¿no? Pero finalmente la gente de ventas, y un poco el Customer Master Data que quisiera compartir con ustedes es ¿a quién le interesa a qué persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cliente, si nosotros hablamos de las rutas, si nosotros hablamos a lo mejor de los vendedores que van en las rutas, ¿no? Lo que ellos finalmente dicen es, oye, y voy a poner el ejemplo del Oxxo porque ese me gusta mucho, ¿no? Oye, para el vendedor, ¿no? Tal vez el vendedor lo que dice es, oye, yo trato finalmente con una persona. Es decir, para mí el cliente es, sí es cierto, se llama Oxxo, pero a mí sí me es importante identificar qué Oxxo estoy hablando, ¿no? Porque finalmente cada Oxxo tiene un replenishment de información o de productos, ¿no? Y a mí sí me interesa saber quién es el gerente de cada uno de los Oxxos porque esa es la persona que me pone a mí la orden de reabastecimiento del producto, ¿no? Entonces, esta información de las personas, ¿en dónde va? Pues va en el CRM, ¿no? Porque finalmente en el CRM se ponen las personas asociados a una entidad, ¿ok? Pero si nos vamos hacia atrás, ¿no? La gente de logística podría decir, bueno, está bien, ¿no? Pero sabes que yo no necesariamente hay dos tipos de logística. Yo entrego a un service, ¿ok? A un centro de distribución. Y entonces para ese service, su cliente, ¿no? Otra vez es la misma palabra, pero con otro contexto, el cliente es el CEDIS, ¿no? Y el CEDIS a lo mejor está en el Estado de México. Pero finalmente puede ser que a lo mejor, ya hablando de la última milla, la ruta dice, no, oye, ¿sabes qué? Para mí, mi cliente sí necesita saber es dónde está el Oxxo, dónde está la tienda de conveniencia, y saber en dónde me es importante a mí, porque finalmente es ahí donde tengo que entregar. De tal forma que nuevamente el cliente para la persona que está haciendo la ruta, ¿no? No necesariamente es el gerente de la sucursal, porque la verdad es que no le importa. Lo que él sabe es que quiero ir al Oxxo de la calle 25 de septiembre y ese es el que me importa porque ese es al que le voy a entregar mi pedido, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, ¿no? ¿Quién es el cliente, por ejemplo, para el área de finanzas? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es la información del cliente que va en SAP? Pues a mí me interesa saber quién es el cliente grande, el Oxxo SADCB, ¿no? Porque Oxxo, la compañía Oxxo, consolida todas sus compras en una organización mucho más grande que se llama Oxxo SADCB, ¿no? Entonces, para SAP lo que le interesa es saber, cuando hablan del cliente, es saber quién es la cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, lo que le estoy un poco tratando de decir es que finalmente el concepto cliente o el nombre cliente dentro de la misma organización tiene múltiples casetas y necesariamente tiene incluso, algunos son unas personas, alguno es la ubicación geográfica
del OXXO, ¿no? Algunos es el CEDIS, ¿no? Y para algunos otros, a lo mejor simplemente es la razón social, y la razón social puede estar en Monterrey o puede estar en cualquier lugar. Así que ese es el problema que tenemos el día de hoy con el tema del Customer Master Data, porque al final, oye, ¿dónde está la información nuevamente del consumidor? Regresando aquí, oye, pues esa información está en el CRM. Oye, pero cuando yo tengo el cliente OXXO SADCB, la cadena de suministro solamente también tiene ese dato, pues resulta que no, porque en la cadena de suministro están los más de 12,000 OXXOs que hay en la República Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y en el CRM, por cada centro de entrega, a lo mejor hay 2 o 3 contactos, ¿no? Pero dentro del RP, dentro de SAP, a lo mejor hay 1, 2, 3, 4 o 5 razones sociales en las cuales consolidamos las cuentas por pagar. Así que nuevamente, un poco lo que les quiero decir, si eso pasa con el concepto del Master Data cliente, bueno, no quiere decirles qué va a pasar con el Master Data producto, ¿no? Porque entonces también tenemos un problema, ¿no? Continuando un poco con la misma analogía, lo que le pasaba a esta compañía es que dicen, oye, pues yo tengo el refresco, la soda, de 350 mililitros, ¿no? Y tengo mi latita. Perfecto, ¿no? Y ellos decían, y eso tiene un SKU para mí. Muy bien. Pero esa misma latita, ¿no? Si viene el mundial, en el mundial, digamos que imagínense que fuese el próximo año, ¿no? El de 2021. Y llega el mundial y le ponemos la cara de Messi, porque viene patrocinado, para la gente de producto, oye, para la gente de marketing, perdón, ese es otro producto. Oye, es el mismo SKU, sí, es la misma lata de refresco de 320 mililitros, pero trae la foto de Messi, ¿no? Y desde el punto de vista marketing, a mí sí me interesa mucho diferenciar una y otra, porque literalmente quiero saber cuál es la ventaja o cuál es el aumento de ventas, ¿no? Del mismo producto, pero con la campaña mundial 2021, ¿no? Entonces, un poco lo que les quiero decir es que finalmente si esto nos lo llevamos no a producción, nos lo llevamos a logística, nos lo llevamos a producto, nos lo llevamos a clientes, realmente entonces el problema que tenemos es que literalmente la información, uno podría decir, ¿cuál es la información que manda? La información que manda es la del CRM, la información que manda es la del ERP, la información que manda es la de cadena de suministro, o la información que manda es la del e-commerce, ¿no? Y la respuesta es, todas mandan, ¿no? Al final, lo que tenemos que tener dentro de nuestra organización es literalmente una organización que esté pensando en la administración de los datos maestros, precisamente pues para poder identificar a todos ellos como un solo cliente, ¿no? O como identificarlos como al menos una sola organización. Cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, a mí me gusta mucho utilizar este slide porque al final nos da idea de algo que hay veces en que a las compañías les cuesta a veces trabajo, ¿no? Decimos, ok, para la gente que está en la operación o que está en los puntos de control, la gente operativa, ¿no? Pues relativamente es fácil obtener los reportes de información que vienen de los mismos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor imaginemos que estamos hablando de compras, ¿no? Bueno, todos los compradores se conectan a SAP, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? El gerente de compras, ¿dónde está? Pues aquí mismo en SAP, aquí está toda su información. Y finalmente la gente de operación, si necesita información, pues va a SAP, saca su reporte, ¿no? Y se sirve solo, ¿no? Literalmente casi toda la información de un área usualmente siempre está en un solo sistema, ¿no? De igual forma, haciendo la misma analogía, si nos vamos a ventas, ¿no? Que a lo mejor imaginemos que nuestra información está en Salesforce, pues es un poco lo mismo, ¿no? Oye, los vendedores capturan sus oportunidades ahí, ¿no? El gerente de ventas consolida su información ahí, el director de ventas consolida su información ahí, y finalmente ese tipo de personas simplemente con puros reportes la libran, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a escalar en la pirámide de decisión? Lo que empieza a suceder es que a lo mejor los gerentes todavía se pueden resolver o pueden servirse solo con sus reportes dependiendo de la aplicación en donde está su información. Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a hablar de los directores, ¿no? ¿Qué pasa cuando los directores ya quieren empezar a ver información donde no necesariamente toda la información está en una sola data, sino está en dos fuentes de información, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que entonces las cosas se empiezan a complicar un poquitín, porque al final entonces ahora sí tenemos que buscar homologar la información, ¿no? Simplemente para que tengan ustedes una idea, ¿no? Y los que usamos a SAP conocemos muy bien este tema. En SAP, en México, no hay un campo que se llame colonia, por ejemplo, ¿no? Y en México es muy usada. Si ustedes se van a Salesforce, sí hay un campo que se llame colonia. Entonces, cuando yo quiero hacer la homologación de la información que viene de SAP y de Salesforce, simplemente no hacen match, ¿no? Literalmente porque Salesforce, yo no sé si lo sabían, pero tiene 2 veces más campos de información para un cliente que SAP mismo, ¿no? Entonces, literalmente es, caray, o sea, ¿cómo hago match, ¿no? De campos, que en algunos casos a lo mejor es fácil nombrarlo, ¿no? Oye, razón social, apellido paterno, apellido materno, nombre, registro federal de causantes, ¿no? Para los que estamos en México. Esos son relativamente más o menos sencillos, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de direcciones, es un problema, ¿no? Sobre todo porque a veces muchas de estas direcciones, como en el caso de la refresquera de las cuales estoy platicando, literalmente el 60% de sus entregas no tienen una dirección ubicable. Es decir, no es tan fácil como, por ejemplo, hablar del Walmart que está en Pilares, ¿no? Donde claramente está en Tlalpan y en el eje 5, ¿no? Bueno, el 60% de sus entregas no necesariamente tienen un registro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que esta información que está a lo mejor en la parte clientes, hay que ir a hacer un match con algo que sea estándar, ¿no? Y al menos esta refrescara lo que dijo es, bueno, mi estándar se va a llamar Google Maps. Así que toda la información que yo tenga de datos de calle, ¿no? O geográficos, absolutamente toda esa información se va a tener que registrar, ¿no? En un match de información con Google Maps, porque al final para mí eso va a ser como que mi Biblia, ¿no? Dado que finalmente yo no puedo estar 100% seguro de lo que dice Salesforce y de lo que dice SAP, entonces Google Maps será mi establecimiento. Muy bien. Entonces, como decíamos, cuando empezamos a subir por la cadena de mando, pues resulta que los directores cada vez les empieza a costar más trabajo, porque finalmente los cubos de información, la integración de información ya requiere de hacer mezclas de más de una fuente de información. Pero ¿cuándo es donde se complica más? Bueno, se complica mucho más cuando llegamos a la alta dirección, porque la alta dirección lo que nos piden es literalmente reportes, y además los piden en tiempo real, ¿no? Piden dashboard, piden scorecard, piden alertas, pero de información que literalmente tenemos que estar trabajando a 3 niveles abajo. Es decir, es muy normal, y aquí es el ejemplo que le voy a pedir a mi colega Andrés que me ayude a explicar, es, por ejemplo, hay un caso muy notorio que es el Profit and Loss, ¿no? El Profit and Loss finalmente tiene que ver con información de todas las fuentes de información, casi, ¿no? Y entonces, si la información no está homologada, la información no tiene calidad de datos, entonces ahí les encargo lo fácil que va a ser crear un Profit and Loss, además confiable, por supuesto, ¿no? Porque podemos crear uno, pero de ahí a que sea confiable, eso va a ser diferente. Entonces, le voy a pedir a mi amigo Andrés que me ayude a darnos tal vez un poquito de un ejemplo de, por ejemplo, lo que hemos visto cuando hay un Profit and Loss con un cliente. Andrés, ¿estás por ahí? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paul. Gracias por la invitación. Y sí, con mucho gusto. Si te puedes regresar a la lámina anterior, simplemente para que veamos un tema conceptual. Y bueno, ahorita lo que Paul nos plantea y nos propone es que tengamos un manejo de datos consistente. Esa es la clave, tener un manejo de datos consistente que nos permita eventualmente poder hacer trazabilidad alrededor de múltiples lugares, ¿no? O sistemas. Lo bonito de este mapa que plantea Paul aquí es que, si se dan cuenta, es agnóstico. A pesar de que hay marcas ahí, el tema es que es agnóstico. Y dentro de todo ese desconocimiento de cuáles son las fuentes y cuáles son los destinos que pudiera haber, si se tiene una estrategia de datos consistente, se van a poder hacer y se van a poder tener y lograr cualquier cantidad de
reportes, áreas de control, dashboards, cockpits y lo que ustedes planteen y deseen. Ahora sí, si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Paul, por favor. ¿Y qué es relevante? Realmente lo que es relevante, por ejemplo, ya haciendo el planteamiento de un profit and loss, es de entrada, como Paul explicaba, puede haber muchas fuentes de datos con relación a las ventas, ¿no? Él nos hablaba de un CRM, lo que manejan los CRM, de cómo los CRM se van ampliando en términos de campos, en una relación por dos con relación a los ERPs. Y, pues bueno, la primera gran pregunta es, ¿qué es la venta? ¿No? ¿Qué es la venta para una empresa? Y si se dan cuenta, la venta para una empresa depende del área. Y desde ahí empieza la consistencia de los datos. Porque para el área de ventas, la venta es la orden de venta o la entrega, ¿no? Y que típicamente, tanto la orden de venta como la entrega tienen un espacio determinado dentro de una base de datos. Para el área de costos, la venta es la afectación al inventario con cargo al costo de ventas, ¿no? Para el área financiera puede ser la cobranza, pero a lo mejor para el director financiero ya específicamente es lo timbrado. Ojo, les acabo de decir 4 ejemplos diferentes de lo que puede representar la venta para la misma empresa en 4 áreas diferentes. Entonces, si tenemos una buena estructura de datos, fíjense bien, y esa es la clave, consistencia de datos es igual a estructura de datos. Son datos que son, en la medida de lo posible, 100% estructurados. Si esos datos están estructurados y si esos datos son consistentes, no me importa dónde pueda leer la venta, yo puedo tener un profit and loss basado en los pedidos, un profit and loss basado en las entregas, un profit and loss basado en los costos, un profit and loss basado en la cobranza o un profit and loss basado en el timbrado fiscal. ¿Tienen efectos esos 4 entes? Y cambia la estructura del profit and loss que están viendo ustedes ahí, ¿no? Porque ya la venta puede ser diferenciada por cada uno de los eventos que les acabo de decir. Oye, pero entonces la empresa no está manejando las cosas de una manera consistente. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y es ahí donde está el arte de poder medir bien la información a través de datos, y esos datos, eventualmente, con la mayor consistencia, son datos mucho más fiables. ¿Sí? ¿Qué hables de lo que son, ¿cómo se llama? El costo de ventas o el costeo? Ese es un universo que típicamente lo manejamos a través, sobre todo los que estamos muy relacionados a los ERPs, con lo que el ERP nos brinda. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto en donde tenemos gastos que son considerados después de impuestos, casi, porque son afectados realmente para el mes, o pasivos que se generan después del mes y que afectan al costo, como son las comisiones de los vendedores, por ejemplo. Si tenemos consistencia en los datos, lo podemos agarrar, si no como un evento que pueda ser planeado, un costo planeado, por lo menos lo agarramos con eventos transaccionales, pero con pocos días de delay con relación al cierre de mes. Y tenemos un coste de mes lo más acercado a la realidad. Ese es todo. El tema de gastos, que es todo un tema por lo retrasado que es en las organizaciones el poder registrarlo, sobre todo lo que tiene que ver con movimiento de gente y con gastos relacionados a la parte comercial y de marketing, que normalmente, típicamente, no son registrados a tiempo. Nuevamente, si se provisiona todo este tema y si hay una consistencia en los datos a nivel cuentas, estructura de la organización, a nivel transacciones específicas que se generan para hacer el efecto que les acabo de decir de la provisión, pues bueno, hay empresas que llevan 7 meses y apenas están registrando los gastos del mes de febrero,
¿no? O cosas de ese tamaño y más si están esperando, evidentemente, que haya otra instancia que se llama el PAC y que vaya y haga el registro pertinente para garantizar que tenemos el requerimiento fiscal suficiente para que podamos reconocerlo como gasto y que eventualmente se pueda ir a la contabilidad electrónica. Con el dicho que les acabo de decir, me fui a 5 sistemas diferentes en menos de 30 segundos. ¿Qué hace que eso sí suceda y suceda bien? La gobernanza de los datos. Y dentro de la gobernanza, el tema que está relacionado a la estructura de los datos. Entonces, llevémonos en mente que para llegar, por ejemplo, a un profit and loss, como lo plantea Paul, tan estructurado, así como está en la lámina, no puede ser si no hay consistencia y mucho menos puede ser si no hay estructura. Y dice, eso es muy fácil. Bueno, nosotros, y ahí está Paul y ahí están todos los colegas, cada que llegamos con un cliente, el primer atributo que nos dice el cliente, inmediato que llegamos es, ya tengo todo. Y cuando entramos a ver los datos, no tienen ni siquiera el 10%. No es malo no tenerlo, es malo no reconocerlo. Es como cuando alguien es alcohólico, ¿no? Y dice, no, yo no soy alcohólico. Ah, bueno, esto es muy parecido. Entonces, el punto es el siguiente. No importa cuántos sistemas haya alrededor, si se persigue el objetivo de tener consistencia. La consistencia, me voy a ver un poco físico, ¿verdad? Lo da el tiempo y el espacio de las cosas, ¿no? ¿Por qué el tiempo y el espacio? Porque en el espacio estarán todos los sistemas con que tengas que registrar y cada sistema a su debido tiempo. Y lo que les acabo de decir es que todos los sistemas están concatenados. Si uno llega a reconocer eso, que hay sistemas concatenados, yo no puedo emitir una factura fiscal si antes no tengo un registro en el PAC. Y si me voy para atrás, si antes no tengo un registro en el RP, y si me voy para atrás, si antes no tengo un inventario afectado, y si me voy para atrás, si antes no tengo una orden de venta o una orden de compra, dependiendo el atributo donde vaya el efecto contable, atrás. Y si no tengo clientes, proveedores, cuentas, etcétera, 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 no funciona. Y corre de principio a fin, así como lo explicaba Paul hace un rato con relación al manejo del cliente. El cliente al final, el mensaje que Paul nos manda es el mismo, simplemente tiene múltiples atributos. Hay que buscar dentro del arte de encontrar la solución, la consistencia de ese cliente. ¿Cómo se va a transformar el mismo cliente de inicio a fin? Un poquito ese es el tema. En esto del profit and loss, la verdad es que hay múltiples formas porque cambia y varía dependiendo de la organización y típicamente dependiendo de los esquemas de medición que tenga la organización. Los grandes corporativos hicimos un proyecto en donde del presupuesto y del pronóstico hacen el profit and loss no nada más del mes corriente, sino del mes corriente y de lo que les hace falta. No nada más considerando las ventas, sino también considerando todos los flujos inversos, las devoluciones, notas de crédito, notas de cargo, ¿cómo se llama? Refacturaciones, que ahora son todo un tema en la actualidad fiscal. Entonces, ordenar todo eso, el único verbo que lo hace realidad es la consistencia, ¿no? Y la estructuración de los datos. Sí, Paul, no sé si hay algo más que comentar al respecto. No, perfecto, Andrés. Yo creo que evidentemente le diste al tema como siempre. Al final, nuevamente, esos problemas que acabamos de ver de negocios, finalmente, ¿qué pasa ahora en el área de sistemas? ¿No? Pues nos ocasionan otro tipo de problemas a nosotros. Entonces, ya vimos que finalmente, otra vez regresando a la famosa pirámide, ¿no? ¿Cuáles son los que más les duele el tema de datos, ¿no? Los más incomprendidos, ¿no? Y curiosamente es la alta dirección, ¿no? Y otra vez, ¿por qué tienen ese problema? Pues porque necesitamos hacer la gente de sistemas y la gente de tecnología literalmente magia para que ellos más o menos puedan tener la información que ellos necesitan.
Pero ahora entonces veamos este problema de negocios, cómo nos pega en la parte de sistemas o de tecnología. Primero déjenme explicarles un poquito cómo hay que leer el slide, ¿no? Finalmente tenemos las fuentes de información de la izquierda, donde dice sources. Y para nosotros las fuentes de información puede ser, otra vez, un sistema en la nube, como hablamos, ¿no? Puede ser Salesforce, puede ser Hybris, que está en la nube, puede ser cualquier sistema que está usted en la nube. Otros grandes proveedores de información ahora son las rutas o los sistemas móviles, ¿no? Aquí hablamos no solamente de las rutas, ¿no? Hablamos también de los vendedores que tienen ya sus handhelds y que tienen sus dispositivos móviles transmitiendo información. Pueden ser vending machines, pueden ser puntos de venta, ¿no? Tenemos otro tipo de información que también está de otra fuente de información, que pueden ser a lo mejor sensores, ¿no? Sensores en la planta de producción, sensores en los almacenes, ¿no? Pueden ser incluso hasta bases de datos, ¿no? Es increíble, ¿no? Y esto que voy a decir es, a nosotros nos gusta llamarles Exceles productivos, ¿no? Porque finalmente cuando pedimos a veces información, nos dicen, bueno, esta información viene de este Excel, ¿no? Pero curiosamente no es un Excel que a lo mejor salió como output de un sistema X, no. Realmente la información se captura en un Excel, o sea, el Excel es la fuente productiva de la información, ¿no? Entonces, esas son las fuentes. Después, esas fuentes de información, finalmente tratamos en el área de sistemas de agarrarlo en nuestro supersistema convergente de la marca que a ustedes les guste. Aquí encontré este EMC bastante bueno, ¿no? Pero tienen su sistema convergente, ¿no? Y lo simpático de este sistema convergente es que literalmente tratamos de hacer un tratamiento igual a información de un API que viene como Salesforce o de 1500 rutas que ustedes vengan de sistemas móviles que están radiando información, ¿no? O de sensores que vienen de los PLCs, o de bases de datos que vienen de otro lado, ¿no? Es decir, creo que uno de los grandes problemas que a veces tenemos cuando lo tratamos de hacer on-premise es que queremos tratar a todos estos fuentes de información de la misma forma, cuando a lo mejor estos sistemas, por ejemplo, sensores o rutas, pueden estar radiando información cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada minuto, ¿no? Incluso el tracking a veces de las unidades, pues tiene que ser cada 30 segundos, por ejemplo, ¿no? Y tratamos todo de ponerlo en el mismo basket, ¿no? Aquí no hemos hablado de esta capita punteada que viene aquí que se llama firewall, ¿no? Toda la información tratamos de pasarla por el mismo firewall de información. Y eso es un problema, ¿no? Porque finalmente, y les voy a poner un caso real de un cliente que de hecho me está escuchando, porque ya lo vi que estaba conectado, ¿no? Pero tenemos 1500 rutas aquí, y lo que pasa es que si nosotros, el problema que tenemos es que las conectamos en el mismo sentido donde viene el tema de SAP. ¿Y qué es lo que pasa? Es que estas rutas, ¿no? Nos alentan mucho el proceso, ¿no? Cuando literalmente, porque ojalá llegaran estas 1500 rutas así a destiempo, pero a veces llegan esas rutas todas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces literalmente, como alguna vez les digo, es como tratar de conectar nuestra hoz de conectividad, ¿no? A una de estas fuentes de agua que están en las calles, ¿no? O sea, imagínense la presión de meter 1500 rutas, ¿no? Al mismo tiempo que el usuario de finanzas está tratando de sacar su reporte, ¿no? Otra vez, es el mismo sistema, ¿no? Inteligencia, ¿qué significa inteligencia? Bueno, para empezar, ¿qué tal si hacemos calidad de datos, ¿no? Inteligencia significa inteligencia artificial y significa machine learning, ¿no? Después tratamos de explotar esa información, otra vez en la misma cajita, ¿no? Con diferentes dashboards y analytics. Es decir, los dashboards y los analytics los tratamos de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el problema de tenerlo on-premise? Que es un poco nuestro argumento, ¿no? El argumento es que finalmente, otra vez, por nuestra pirámide, ¿no? ¿Quiénes son los más desesperados por tener la información? La alta dirección. ¿Y cuál es el problema tecnológico que nos mete la alta dirección? Es que literalmente empiezan a comprar sus propias herramientas. Alguien llega con un excelente PowerPoint, ¿no? Y les vende a ClickView, y les vende Tableau, y les vendió SAS para hacer analíticas, y les vendió Oracle Cloud Analytics, que además es cloud, ¿no? Y les vendió SAP Analytics Cloud. Y literalmente se voltean con el área de sistemas y le dice, ya compré mi herramienta, ahora es que funcione, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Oye, ClickView, ¿de dónde se va? O cualquiera de estas herramientas, ¿de dónde va a sacar la información?
Y hay veces en que te das cuenta que la información no está y la tienes que generar en un Excel. Entonces, ahí tienes a ClickView sacando información de un Excel. Andrés y a nosotros nos ha tocado llegar a clientes donde nos dicen, oye, necesito que el costeo de venta, ¿no? Y de repente nos volteamos hacia la organización y decimos, ok, ¿quién me va a dar esta información? Y resulta que la información no existe, es decir, no se genera de ningún lado, ¿no? Nos dicen, oye, quisiéramos históricos de hace 5 años. Ah, perfecto, ¿no? Pues dame tu historicidad para hacerte los reportes que necesitas. Ah, pero ¿sabes qué? Acabo de implementar SAP. Entonces, realmente tengo historial de hace un año, ¿ok? Y los otros 4 años, ¿de dónde quieres que te lo saque? ¿No? Y se empiezan a trabajar, ¿no? Es decir, ojalá hubiera información, pero en muchas de las ocasiones nos damos cuenta que no existe el dato, es decir, la organización no está generando ese dato como para poder nosotros hacer cubos sobre esa información, ¿no? Pero lo peor puede ser que incluso la alta dirección diga, oye, yo quiero mis reportes, ¿y qué encontramos en esta compañía refresquera? Un grupo de 60 personas. 60 personas en un búnker, literalmente modificando datos, limpiando datos, ¿no? Para que los reportes más o menos saliesen como la alta dirección lo espera, ¿no? En algunos de estos casos, a veces muy poca, ¿no? La información sí existe, pero no está estructurada como para que finalmente estas herramientas que hacen maravillas en el PowerPoint, ¿no? Puedan resolver el problema. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta, ¿no? Nuestra propuesta es otra vez, ¿no? Uno, recordemos este slide que yo les enseñaba, ¿no? El mundo es multicloud, ¿no? Eso no va a cambiar nunca. ¿Por qué no va a cambiar nunca? Porque literalmente las compañías de software entendieron que la única forma de cómo evitar el pirataje de software es vendiéndote un servicio y no vendiéndote las licencias. Así que esa es nuestra nueva realidad, ¿no? La nueva realidad de las compañías de aquí en adelante va a ser que vamos a estar percibiendo diferentes fuentes de información, pero como un servicio, ¿no? Así que entonces, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que literalmente la nube se vuelve una excelente forma de cómo resolver la complejidad que estamos explicando, ¿no? Mismo slide que platicamos la vez pasada, las fuentes de información no han cambiado, pero ahora tratemos de verla no de manera vertical, sino tratemos de verla de manera horizontal, ¿no? ¿Qué pasa a lo mejor con la información que viene de las rutas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo en la nube les pudiera decir que podemos tener un dispositivo especial, ¿no? Que pueda estar y que pueda además crecer literalmente de manera elástica, ¿no? Si tú tienes un sensor, pues la nube te va a cobrar por un sensor. Pero si tú en algún momento dado creces a 1,5 millones de sensores, ¿no? La nube es tan elástica que te puede aceptar 1,5 millones de sensores sin afectar los demás cargas. Lo va a tratar de manera independiente, ¿no? Y así de tal forma que, oye, si son fuentes que están radiando a través de una red Sigfox, por decir algún técnico, la nube va a tener una forma de cómo hacerlo. Oye, voy a estar recibiendo información de los Apple Watch. ¿Ah? Hay un protocolo específico para eso. Oye, voy a estar recibiendo información de APIs. Ah, hay una forma de cómo resolver eso. Es decir, la nube en términos de conectores va a tener el conector para el tipo de información que ustedes estén recibiendo sin afectar a los demás. De igual forma, las bases de datos, ¿no? Habrá veces que necesitamos una base de datos relacional estilo SQL Server, ¿no? De la marca que ustedes gusten, porque a lo mejor la aplicación, ¿no? Me obliga forzosamente a utilizar Microsoft SQL Server. Ah, pues perfecto, podemos usar SQL Server. Oye, la aplicación no me exige ninguna base de datos en especial, simplemente me pide que tenga un formato SQL. Ah, pues la nube te puede dar, por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿no? Amazon tiene Aurora, ¿no? Aurora es una base de datos basada en SQL, ¿no? Que cuesta simplemente 1/10 de la que cuesta un SQL Server de Microsoft, por darles una idea, ¿no? Y que además solamente me lo va a cobrar por si lo uso. Si lo uso, me cobra. Si no me lo uso, no lo cobra, ¿no? Oye, fíjate que sí necesito una base de datos, pero es temporal. O sea, literalmente lo tomo, uso y después lo tiro, ¿no? Oye, para eso no necesitas literalmente un servidor con una base de datos. ¿Por qué no utilizas una base de datos, por ejemplo, como las de Amazon, que se llaman Dynamo,
que literalmente existen en el momento que reciben la información, la despliegan, la pasan a otro lado y desaparecen, ¿no? Y literalmente utilizamos a lo mejor 3 minutos de una base de datos que puede funcionar de esta manera. Oye, no, fíjate que sí necesito una base de datos columnar, una de estas importantes. Ah, bueno, pues podemos tener literalmente la versión o el sabor de base de datos que ustedes quieran, ¿no? Y un poco lo que les quiero decir es que desde el punto de vista de información y de fuente de información, nosotros podemos tener tantas bases de datos como nosotros queramos, dependiendo de la información que estamos absorbiendo de las fuentes de información. Pero por otro lado, ¿no? Si ustedes quisieran comprar tecnología de machine learning o de inteligencia artificial o de blockchain, ¿no? Bueno, otra vez, ¿no? Cada uno de estos conceptos aplicaría diferente dependiendo de la fuente de información en el formato que la tenga. Entonces, la ventaja de la nube es que sí podemos meterle inteligencia. Oye, ¿podemos meterle calidad de datos? Sí, sí podemos, ¿no? Porque además algo muy importante cuando estamos haciendo limpieza de datos es la forma en cómo nos conectamos, es decir, los famosos extractores de información o los ETLs que le denominan, ¿no? Hay ETLs diseñados para cada uno de estos, déjenme decirles. Y en la nube, otra vez, la ventaja que tenemos es que podemos utilizarlos todos en el momento que queramos y solamente vamos a utilizarlo y pagar por ese pedacito que estamos utilizando. Oye, ¿vamos a poder usar tecnología de Machine Learning, inteligencia artificial? Claro, ya está, literalmente ya está desplegada la información, ya están desplegados los algoritmos. ¿Qué es lo que tenemos que usar? Es utilizarlos. Oye, lo utilicé y no sirvió, pues lo tiras y lo borras y solamente pagaste a lo mejor la hora que lo utilizaste, ¿no? Es decir, de verdad podemos meterle inteligencia a esa información, pero en donde más nos hace mucho sentido es en el momento en que la desplegamos, porque literalmente no es lo mismo crear dashboards como este que tenemos aquí, que literalmente incluso lo podemos hacer con las mismas herramientas que tiene Amazon, o crear analíticos, para los cuales a lo mejor sí hace sentido estas herramientas que finalmente compramos o compró el director aquí, ¿no? Oye, necesitamos Tableau, a lo mejor sí. Oye, necesitamos la función de lavado de dinero de SAS, seguramente sí, pero podemos utilizarla otra vez en un modo de pago por uso y literalmente con una información estructurada como es lo que estamos proponiendo de esta manera, ¿no? Entonces, el gran mensaje que tenemos para ustedes es que, dado que otra vez el mundo no va a cambiar y al contrario se va a volver cada vez más multicloud, ¿no? Nosotros nos parece que literalmente empezar a construir una estrategia de datos basada en la nube es lo más inteligente para muchos de nosotros. No importa en qué momento del proceso de madurez se encuentren, ¿no? Porque al final, esta compañía de refrescos que les hablé, evidentemente ya iba no solamente en su versión 25, ¿no? De madurez en el tema de gestión de datos, ¿no? Y finalmente decidió, oye, pues yo no puedo estar pagando 10 millones de dólares entre hardware y entre softwares de diferentes marcas, ¿no? Porque al final no estoy, además, consolidando la información que yo necesito para operar. Así que no importa qué tan avanzados están y qué tantas herramientas tengan ustedes siempre pueden volver a replantear su estrategia de gestión de datos. Oye, apenas estoy empezando, ¿no? Algunos de ustedes, ¿no? Acaban de implementar SAP, ¿no? Oye, muy bien. Entonces, tú sí, pero tienes otras fuentes de información que no están dentro de SAP. No es mala idea que de una vez empieces a construir tu estrategia de datos basados en la nube. ¿Por qué? Pues porque literalmente creemos que es una muy buena opción. Hablando de esta parte de inteligencia de datos, ¿no? Mucho de lo que nos sucede, y le voy a pedir a mi compañero Antonio que nos ayude a hacer una pequeña demo de una herramienta que tenemos aquí. ¿Qué pasa con el tema de calidad de datos? ¿No? Pues el tema de calidad, el problema es que las fuentes de información nuevamente cada vez son más y cada vez son más diferentes en la forma en que se gestiona la información. Ustedes se preguntarán, oye, ¿cómo logro de una manera en línea y de una manera en tiempo real poder estar limpiando la información si la información se genera literalmente en tiempo real? ¿Cómo hago que esta información que se está generando en las diferentes fuentes de información se limpie, ¿no? Y después de limpiar, me permita guardarla para que esta misma pueda ser otra vez utilizada por los diferentes entes dentro de mi organización.
Y entonces lo que nos gustaría mostrarles en los próximos 10 minutitos es literalmente cómo funciona esta tecnología. Así que, Tony, ¿andas por ahí? Sí, aquí me encuentro, Paul. Muchas gracias. Perfecto, permíteme compartir la Ya te di pantalla. el control. Ah, excelente. Ok, ¿me pueden avisar cuando vean mi pantalla? Ya estamos. Perfecto, entonces les voy a dar una pequeña demostración de la herramienta como tal. Me voy a saltar algunos pasos. Esta parte es la parte de la perfilización, donde nosotros podemos analizar qué base de datos estamos analizando, el nombre de la tabla, los números de registros y si hemos creado reglas en contra de aquella tabla. Las reglas son validaciones que nosotros definimos, ya sea que tenga espacios en blanco, que no los tenga, que tenga caracteres especiales, que no tenga acentos, que solo sea alguna columna en ciertos números o solo sean en string. Por ejemplo, voy a hacer un agarrar... comentario, discúlpame, Tony. Adelante. ¿Qué vamos a ver en este momento? Lo que va a estar haciendo la herramienta es literalmente conectarse en tiempo real a una base de datos. Una base de datos que tiene datos X, ¿no? Puede tener datos de clientes o puede tener datos de contactos, como en aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa usualmente con ese tipo de base de datos, ¿no? Tienen base de datos en donde a lo mejor en el país dice Col en vez de Colombia, ¿no? O a lo mejor dice Colombia, pero con C minúscula, ¿no? O en el caso de México, ¿no? Nos pasa mucho que ponemos MX, a veces México sin acento, México con acento. A veces en el estado ponemos Nuevo León y a veces en el estado tenemos Monterrey. Y entonces, literalmente, si agarramos esta información y se la pasamos a las herramientas analíticas y de gestión de información, pues lo que va a suceder es que todos, cuando filtremos por nuestros clientes por Colombia, todos aquellos que dicen col, pues no van a ser desplegados, ¿no? Porque la regla dice Colombia. Entonces, esta herramienta lo que nos permite literalmente es conectarnos a la base de datos directamente, ¿no? Lo que está haciendo ahorita Antonio es hacer el profiling, que es la lectura de esa base de datos, y lo que va a empezar a ver el usuario es cuál es mi calidad de datos en esa tabla o en esa base de datos. Gracias, Tony, discúlpame. No te preocupes, muchas gracias por el dato, Paul. Entonces, vamos a justamente lo que acaba de mencionar Paul. Si yo hago clic en la parte de Show Details, nos va a pasar a la herramienta a ver un poco más de la tabla. Nos va a mostrar los números de las columnas, el tipo de datos, ya sea número, sea string, sea date, los valores mínimos y los valores máximos. Si hay algún cuántos campos nulos tenemos dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra columna, y cuántos son valores únicos. Si yo, por ejemplo, doy clic en el Customer ID, me va a decir que tenemos 1980 registros únicos y me va a crear una pequeña columna de distribución y me va a decir los números de registros que tenemos de cada uno. ¿Qué valores tiene el ID sobre esa tabla? Entonces, por ejemplo, ya más o menos tenemos la idea de lo que queremos crear en los datos de calidad, reglas de validaciones. Vamos a la parte de Data Quality y vamos a marcar qué es lo que queremos analizar. En este caso ya creé algunas validaciones por el corto tiempo que tenemos. Puedo crear reglas customizadas a nuestro parecer que debemos hacer las filtraciones. Por ejemplo, vamos a decir que no empiecen con AB o no empiecen con BU. Y también sobre el campo del país, como bien mencionaba Paul, tenemos Colombia, AU, CA, y a veces no son los estándares que nosotros necesitamos. Entonces, esos son los que van a ser erróneos o bien los podemos definir como inválidos. Entonces, una vez que se ejecuta la regla, nos va a mandar 503 errores y nos vamos a pasar a la parte donde dice Datasets y va a crear una pequeña tabla que la tengo en esta pestaña ya abierta para visualizar los datos. De esta manera, el usuario final va a poder ver qué es lo que está dentro de tu tabla y cuáles son los datos que son incorrectos acorde a nuestra regla que tenemos creada en la pestaña de atrás. Y podemos crear más de 1000 validaciones, no importa, y nosotros podemos ir escogiendo la regla o las validaciones que nosotros hemos creado para que nos filtre esos datos erróneos y que el usuario pueda corregirlo. Ahora, hay dos maneras que el usuario puede corregir. Bien descargando un Excel y enviándolo, que es la manera offline, que no es la manera más conveniente porque no siempre tenemos los datos más recientes y no son los esperados porque a lo mejor el día de mañana van a cambiar. Lo que nos permite la herramienta Cloud
es que nosotros podemos hacer los cambios de manera masiva y automático. Por ejemplo, vamos a decir que todos los que son campos USA los queremos validar a US. Y en tan solo 2 clics hemos corregido más de 1000 registros. Y simplemente le damos commit y nos va a permitir el cambio. Si bien no estamos decididos que no es el correcto el cambio, que lo hemos elegido erróneamente, simplemente le damos undo. Y de esta manera no va a comunicar los cambios a la base de datos. Como también van a poder el usuario, si es que queremos darle ese libre albedrío, pueden cambiar los datos sin ningún problema, tan solo haciéndole clic y escribiendo lo que queremos. Nuevamente, si no estamos de acuerdo, simplemente damos undo y se cambia o regresa al estado original. Ahora, nosotros tenemos la idea de que podemos hacer la validación de datos, podemos darle el acceso al usuario para cambiar esos datos. Simplemente no siempre es la mejor manera de que el usuario haga el cambio final, porque somos humanos, cometemos errores. Puede a lo mejor estaba distraído y metió el dato incorrecto. Bien, lo que nosotros implementamos es un flujo de trabajo. Voy a cambiar de pestaña a un flujo de trabajo que ya tengo creado. Lo que haría esto es, literalmente es un diagrama de flujo. Vamos a iniciar el proceso y va a empezar la validación de los datos, ya sea que nuestro personal dedicamos a una persona que sea quien haga esas validaciones, que ejecute las reglas, o bien automatizamos el sistema para que todos los días a las 8 de la mañana, o bien cada 2 horas, o cada semana, cada lunes, se ejecuten esas validaciones. La herramienta nos va a mandar las excepciones, qué reglas son las que han fallado, cuáles son las excepciones, y vamos a tener a nuestro data steward, a nuestro arquitecto de los datos o maestro de datos, que revise si estas son excepciones reales, que no tenga acentos, que sean números, que sean strings. Y después, esa persona, ya sea que sea la persona que haga la de pureza de esos datos, o bien nosotros la persona que sea asignada, que envíe esos datos a la persona correcta a limpiar esos datos. Una vez que se haga esa limpieza de los datos, se toma una toma de decisión si fue depurado o no, si fue correcto lo que se hizo. Si no lo fue, se vuelve a iniciar el proceso de validación, de revisión y de limpieza. Y si los datos fueron limpiados correctamente o depurados, se aprueban por una tercera persona para que esa persona diga, sí, estoy de acuerdo con los datos, sí, ok, se puede ir ya sea a producción, al ambiente de producción en tiempo real, o bien al sistema nuevo que vamos a hacer una migración a. Y de esta manera acaba el proceso. Muy bien, Tony. Pues, ¿qué es lo que acabamos de ver? Lo que acabamos de ver literalmente es una herramienta de limpieza y de calidad de datos en tiempo real en la nube. Estas son nuevamente las posibilidades y las características que la nube nos puede brindar cuando estamos diseñando nuestra estrategia de datos en la nube nuevamente. Muchas gracias, Tony. Te agradezco. Voy a regresar a la presentación. Claro que sí. Te regreso la... Entonces, la ventaja de esta parte de inteligencia es que esto es algo que difícilmente nuevamente podemos agregar estando en on-premise, ¿no? Porque literalmente cuando estamos en nuestro centro de datos, toda esta capa de inteligencia de machine learning, inteligencia artificial, blockchain, literalmente tendríamos que comprar tecnología para poder utilizarla, ¿no? Cuando realmente cada uno de estos conceptos finalmente lo podemos utilizar sí, solo sí lo necesitamos dependiendo de dónde venga la fuente de información. Si la información a lo mejor viene de SAP, uno diría, oye, necesito calidad de datos. Pues tal vez no. Pero ¿qué pasa si necesito información de SAP y necesito información de Salesforce y necesito información que viene de las móviles, ¿no? Uno de los problemas que tenemos con los móviles es que mucha de esa información la capturan los agentes de venta. Y entonces evidentemente viene con muchos errores de dedo, ¿no? Porque no es lo mismo teclear en un teclado estándar que en un teclado dentro del móvil, ¿no? Pero finalmente esa información es la que viene y la que ensucia nuevamente nuestra información. Así que tener este tipo de herramientas de calidad de datos, ¿no? En tiempo real nos ayuda muchísimo a que la toma de decisiones y a que las decisiones dentro de la organización pues se puedan tomar, pero con información limpia. Entonces, ya simplemente para terminar, ya les había presentado este slide. Literalmente,
¿cuál es el proceso de madurez y cuál es el proceso que deberíamos de seguir? Pues primero es tener una estrategia definida, ¿no? Es decir, una plataforma que nos dé una simple versión de la verdad, ¿no? Porque el problema otra vez es que dependiendo de dónde estamos sacando la información, tenemos diferentes verdades o diferentes tiempos en donde la información puede estar cambiando, ¿no? Tenemos calidad de datos, tenemos automatización de datos y finalmente podemos empezar a tomar lo que denominamos el gobierno de datos. Y el gobierno de datos, como bien decía Andrés, es tener esta consistencia de conceptos en toda la organización, ¿no? Así que para terminar y pasar a preguntas, si es que tienen ustedes, pues finalmente, ¿cuáles son las ventajas que tenemos en la nube, ¿no? Bueno, pues escribí 12 que son las que se me vinieron a la mente, ¿no? Primero, no tienen que sufrir con el ancho de banda, ¿no? Porque el ancho de banda en este momento, otra vez, de las fuentes de datos conectándose a la nube es ilimitado, ¿no? Si uno queremos recibir un sensor o queremos resolver 1,5 millones de sensores al mismo tiempo, y aquí está el ejemplo de la Fórmula 1, literalmente todo eso lo tiene que resolver en este caso Amazon, ¿no? Ahora, estamos preparados para recibir y conectar cualquier tipo de fuente de datos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la nube todo el tiempo está generando estos conectores para los diferentes APIs, para los diferentes protocolos de comunicación, literalmente para todo, ¿no? Seguridad en todos los niveles, por supuesto, ¿no? Múltiples tipos de extracción de datos, es decir, los famosos ETLs, ¿no? Hay veces en que nos clavamos y decimos, oye, la única forma de cómo extraer información es a través de un ETL. No, no es la única forma, ¿no? Podemos sacar información, ¿no? De SAP a través de una transacción estándar. Puedo utilizar un robot para que vaya y extraiga la información en mi nombre, por ejemplo. En la nube hay muchas formas de cómo ir por la información, ¿no? Múltiples tipos de bases de datos, columnares, analíticas, SQL Server, bases de datos temporales, lo que quieran. Diferentes tipos de discos, ¿no? Podemos tener en algunos casos discos lentos, o discos no muy rápidos, ¿no? Y son más baratos. Y podemos tener a lo mejor la necesidad de crear información analítica y entonces ponemos discos súper mega rápidos, los discos premium, ¿no? Storage y cómputo ilimitado. Múltiples data warehouses, múltiples data lakes. Calidad, limpieza, gobierno de datos. Inteligencia en tus datos. ¿Quieres usar machine learning? Pues solamente utilízalo, no lo necesitas. ¿Quieres utilizar inteligencia artificial? ¿Quieres utilizar blockchain? ¿Quieres utilizar analíticos? ¿Quieres utilizar business intelligence tradicional? Analíticos predictivos, etcétera. Pero lo más importante es que solamente vas a pagar por lo que usas. Así que todo esto lo puedes pagar si lo necesitas. Si no lo necesitas, pues literalmente puedes ir escogiendo qué pagar y qué no pagar. Así que eso es lo que teníamos el día de hoy para ustedes. En este momento voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer preguntas si es que hubiera uno. Ustedes ya lo deshabilité. Si necesitan hacer alguna pregunta, ya sea que puedan poner en el chat o ayúdenme a quitar el mute, ¿no? Para hacer la pregunta que necesiten. Si es que tuviesen alguna, por supuesto. Déjenme revisar el chat a ver si hay alguna. No hay alguna. No, creo que estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que comentar al respecto? Yo sí, Paul. Una pregunta. En el caso de aplicaciones legadas que tú llegues a tener, ¿cómo pueden hacer? O sea, ¿las puedes integrar directamente en este tipo de infraestructura o simplemente ya tienen que salir de este rubro? No, se pueden integrar, Eduardo. Hay múltiples formas, ¿no? Te pongo algunos ejemplos, ¿no? Hay veces en que la información legada a lo mejor viene en una forma estructurada, ¿no? Una base de datos tradicional, ¿no? Y literalmente hay conectores que literalmente van al mundo on-premise, agarran la información y la suben selectivamente a la nube, ¿no? Otra forma en que lo podemos hacer es a través de robots, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que nosotros hacemos muy seguido, y nos tocará ya hacerlo con ustedes en su momento, es que, por ejemplo, las facturas que están en el PAC, ¿no? Que están en el SAT, una forma de validar, por ejemplo, que esa factura está, a lo mejor esa compañía que emitió la factura está en un blacklist, es con un robot, ¿no? A través del famoso Robotic Process Automation. Es un robot que se conecta directamente al SAT,
baja todos los FDIs, baja los complementos de pago, baja las cancelaciones y en ese momento puede estar haciendo a lo mejor validación si alguno de estos está en alguna blacklist, ¿no? Tal vez, y todo eso te lo informa. Entonces, no necesariamente. Hay veces cuando la fuente de información es robusta, o sea, está gordita, choncha, ¿no? A lo mejor lo que vale la pena es subir esa base de datos a la nube, ¿no? Para evitar a lo mejor ese tema de comunicaciones, ¿no? De hecho, en ese sentido iba mi pregunta, Paul. A lo mejor no me expliqué bien. Vamos a suponer que yo tengo una base de datos que está en SQL en 2008, vamos a poner una viejita. Correcto. Tu integración en base a esa estructura a nivel técnico, ¿no tendrías algún problema? O sea, que la migres, vamos a suponerla a una base de datos temporal en Amazon y que tú no tengas un problema de conversión o en integridad de datos ya a la hora de realizar ese tipo de conversiones. Sí, correcto, ¿no? Cuando la transaccionalidad es mucha, ¿no? De hecho, literalmente es muy normal que cuando, por ejemplo, nosotros ponemos SAP, tratamos de que todas las bases de datos que interactúan muy seguido con SAP, pues estén de igual forma en la nube, ¿no? De lo contrario, sí te va a generar, evidentemente, o sea, vas a tener un problema de latencia normal, ¿no? Pues muy natural, ¿no? Y habrá que evaluar los temas de la latencia, ¿no? Pero si es una transaccionalidad muy importante, ¿no? La verdad es que lo más importante es que esté junto al sistema transaccional, ¿no? Que es el que está revisando. La ventaja de la nube otra vez es el ancho de banda que hay en Amazon, en este caso, por ejemplo, pues es inmenso. O sea, no te tienes que preocupar de eso literalmente, ¿no? Entonces, la respuesta concreta sería, sí se puede, pero recomendarías una ventana de mantenimiento para realizar esa import de la base a la infraestructura nativa de Amazon, ¿no? Sí, es correcto. Sí. De hecho, aquí estoy viendo que Alma Carrillo, por ejemplo, está conectada, ¿no? Bueno, Alma, si tú quieres hablar, por favor, habla, ¿no? Pero si no, ahora sí que yo lo digo. Pero SAP, por ejemplo, en el caso de la compañía donde trabaja Alma, está en la nube, ¿no? Pero la base de datos donde está la facturación electrónica, es decir, los PDFs y los XML, todavía es la base de datos está en on-premise, ¿no? Porque estamos en ese proceso de llevarla. Pero literalmente ya está siendo un poco un problema, porque pues, a veces en Guadalajara, donde residen ellos, hay veces en que últimamente, sobre todo por las tormentas, ha habido mucha altibajo de energía, ¿no? Entonces continuamente se va la energía en el edificio donde están ellos. Y entonces hay estos problemas de conectividad, ¿no? En donde hay discordancia de lo que está en la nube, que está casi perfecto, ¿no? Con lo que está pasando en sitio. Entonces, hay veces en que sí es muy, muy recomendable que estos tipos de sistemas estén pues muy cerca para evitar ese tipo de problemas que evidentemente existen. Es un tema físico y como tal, ¿no? Es correcto. Muy buenas tardes a todos. Alma Carrillo. Sí, nosotros tenemos un problema y con el tema del timbrado, la cantidad de timbres que nosotros generamos diariamente pues puede ir de los 7 a los 10,000. Cuando nosotros tenemos una interrupción en la comunicación, así sea muy poquito, sean minutos, segundos, eso equivale a que varios de nuestros documentos se queden sin timbrar. Cuando hablamos de facturas globales de alguna tienda en el día, esta factura global, si no se timbra, me detiene la generación de aproximadamente 7,000 notas de crédito. Hacer revisión de miles de documentos diarios que se hayan timbrado o no, pues no es nada fácil. Y hemos visto, la verdad, que esas interrupciones mínimas, ya sea por un tema de red, ya sea por un tema de internet o cualquier cosa, en lo que encienden fracciones de segundo, que sucede que entre mi planta de luz o mi no break, nosotros tenemos pérdidas grandes y es la razón por la que ahorita ya se está evaluando el llevarnos también nuestro servidor de timbrado a la nube. Pues ya tenemos todo prácticamente SAP en la nube, es lo único que me falta ahorita. Fuimos migrando todo poco a poco, el performance y la operación se fue mejorando tanto que no hubo necesidad de justificar llevarnos todo a la nube. El tema de la desconfianza que se generaba al no tener los servidores físicos aquí de nuestra aplicación importante como es SAP, pues se desvaneció y hoy por hoy ya nada más me está quedando el servidor de timbrado, el cual la verdad estoy ya esperando que lo puedan mover porque voy a minimizar una cantidad impresionante de errores y de tiempo que nos toma resolver esos puntos y estamos, la verdad, ya a punto de hacerlo, nada más se están estableciendo algunos tiempos con la dirección,
Pero sí, ha sido una ventaja tener todo en la nube, y estoy hablando de, existía la mentalidad de ese temor, de esa desconfianza, pero ahorita ya no, ahorita es al revés, ahorita ya está puesta toda la confianza y estamos migrando servidores, ya tenemos bastantes ahorita de diferentes aplicaciones legacy inclusive, y algunas otras operaciones. Tenemos más de 120 tiendas a nivel nacional con una operación continua, y todo esto se mejoró muchísimo al tener nuestros servidores en la nube. Entonces, pues es el punto, y ahorita espero nada más mi timbrado en la nube para quitarme un montón de problemas. Muchas gracias, Alma. Gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta más, colegas, compañeros? Tienes uno en chat. Sí. Una parte gracias. de Sergio. Un segundo. Sí, dice Paul, como todo, resolver los problemas de legacy system desde las oficinas del gobierno de datos hasta los conectores y la estructura de datos. No es tanto un problema de estrategia en la nube, al contrario, en la nube se incrementan las capacidades. ¿Es correcto? Sí, fíjate que, gracias Sergio, hasta el final es muy cierto lo que dices. Al final hay que empezar a pensar sí o no on-premise, ¿no? Pero lo que sí creo, me parece que para mí es muy relevante es pensar que a lo mejor el futuro está en montar esto en la nube. Evidentemente la transición de lo que tenemos en on-premise a la nube no será a veces tan sencillo y tan inmediato. Para algunas compañías va a ser muy sencillo hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor son compañías un poco más pequeñas. Pero hay otras compañías que literalmente son más grandes, ¿no? Mucho más estructuradas, que literalmente para los ambientes productivos, para poder hacer estos movimientos, no es trivial. Pero al final me parece que otra vez, ¿no? Sí, reconocer que en el mundo on-premise tenemos muchas más limitaciones, ¿no? Que tener una nube, que al final creo que es lo importante del mensaje que quisiéramos compartirles. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco el comentario. Oye, Paul, Señor. Sugiero lo siguiente. Veo que el foro está muy entusiasmado con el tema de datos. ¿Por qué no hacemos que Proatec, a cargo de Proatec, le regalemos un libro al que quiera, claro está, uno que hable de data warehousing, para que simplifiquemos perfectamente, tengan lectura para cuando no tengan sueño, del tema de la estructuración de datos Claro. precisamente de lo que hablábamos de la consistencia. Entonces, ¿Sí? ahí tenemos, en Proatec tenemos un libro muy bueno para Data Warehousing, y tenemos otro para Data Lake, que es como la tierra prometida, ¿no? También son libros muy bien escritos, muy sucintos en la lectura. Entonces, nada más que te dejen datos de quién quiere y ¿Sí? se los hacemos llegar. Listo, ahora sí que escríbanos ahí un correíto, tiene mi celular, lo que gusten y manden, y con mucho les hacemos Claro, llegar si nos ponen esa que información. quieren una cotización, eso acelera más el proceso, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues ahora sí que ya conocen nuestros datos. Les dejo mi correo para los que a lo mejor no lo tengan tan a la mano. Pues en nombre de Proatec, les queremos agradecer muchísimo la oportunidad de haber compartido con nosotros. Esperemos que les haya sido de utilidad y espero verlos muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, saludos. Gracias, Paul. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Paul. Saludos a todos. Estén bien. Gracias, Buen día. un saludo. Gracias. Buenas tardes, hasta luego, bye. Adiós, Pauli.